Saludos, bienvenidos a Masculinidad 98. Mi nombre es José Lázaro y estamos con una invitada especial, la licenciada Ginny Martínez, psicóloga licenciada con certificaciones en educación positiva y neurociencia de la salud mental. Ginny, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Y usted? De lo más bien, de lo más bien. Mil gracias por aceptar la invitación a hablar hoy. Hoy vamos a estar hablando sobre su experiencia con un grupo de terapia dirigido específicamente hacia hombres. ¿Qué nos puede decir de forma introductoria a esta experiencia? ¿Cómo ha sido? Pues sí, muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Me siento privilegiada de estar aquí. Y de manera introductoria, tengo que decir que ha sido una experiencia maravillosa que me ha hecho crecer, me ha hecho también derribar muchos pensamientos, reconstruir conocimientos y, ¿verdad? Y continuar creciendo profesionalmente también junto con ellos. Y que también, darme cuenta que también los hombres tienen sus necesidades particulares que son igualmente importantes para trabajarlas. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que, bueno, a base de esto de que uno da tanta vuelta en el mundo laboral, qué es lo que la lleva a darle estas terapias en grupo específicamente hacia hombres? Mira, es excelente esa pregunta en cuestión de que uno va cambiando, va teniendo experiencia con distintas poblaciones. Diría que la vida misma me llevó a esta oportunidad que quizás de antemano uno diría que no la quería o no lo pensaba trabajar, pero entonces se me presentó la oportunidad, la tomé y ha sido una de las decisiones más valiosas que he hecho en mi vida porque he aprendido mucho. Así que sí, Perfecto. pues así mismo la vida me lo presentó, lo tomé y adquirí más experiencia a raíz de esa decisión. Ok, excelente. Entonces, a base de la experiencia en esa terapia en grupo, ¿cuáles has visto que son las situaciones más comunes que has tenido que trabajar en cuanto a pues, situaciones que pueden compartir varios de los hombres que participan en esto? Mira, hay tres, cuando, ¿verdad? Me haces esta pregunta, hay tres conceptos que me vienen rápido a la mente y son lo que son los prejuicios, los estereotipos y la vulnerabilidad, Ujú. ¿verdad? Que es una palabra a veces difícil de decir, pero lamentablemente como está construida la sociedad, sabemos que todas las áreas tienen los prejuicios bien establecidos, nos criamos con ciertas formas de pensar, con estilos de vida, y eso es lo que nos lleva a estos estereotipos. Y sabemos que, pues, a raíz del machismo, patriarcado, entre muchas otras ideologías que han puesto unos roles específicos a los hombres, pues vemos que son importantes trabajarlas en terapia para así poder liberar ese peso o esa carga que quizás le han puesto de manera directa específicamente a los hombres y por lo tanto llevarlos a trabajar con su propia vulnerabilidad, que ellos se sientan cómodos en ser vulnerables, que se sientan cómodos en conectar con sus emociones, porque muchas veces pensamos que ellos no tienen emociones o no sienten y diría en esta experiencia que lo conocen muy bien. Aquí el punto es que es la incomodidad a presentarse de forma vulnerable. Y esas son las tres cosas que me veo repitiendo mucho y trabajando mucho o constantemente en las terapias. Ok, entonces fíjate, lo bueno y a veces lo malo de la psicología, de la práctica de dar terapia, es que aspectos de la persona de uno se convierten en pues, factores limitantes a cómo uno da terapia o atribuye a que uno dé una mejor terapia. Pensamos en personas muy empáticas o en personas que no son tan extrovertidas y no son tan confrontativas en terapia o algo por el estilo. Eh, en tu experiencia, ¿tú piensas que el ser mujer ha influenciado en cómo se da la terapia o cómo esas personas reciben el proceso terapéutico? Sí, en definitivo. Eso es un sí grande, influye bastante.
vuelvo y repito, desde la perspectiva de los estereotipos, ¿verdad? El pensar que, o sea, ya tienen esos estereotipos a veces tan marcados que entonces lo traen a la terapia y a veces no hacen, ¿verdad? Me hacen preguntas directamente, personales, o que quieren saber un poco más sobre cómo pienso. Y pues eso puede ir influenciando porque hay que saberlo manejar lo más inteligente posible para que no se dañe esa alianza. Pero sí, definitivamente el ser mujer influye porque tienen estos estereotipos bien establecidos, bien marcados. Y de principio siempre noto que está como ese primer choque en lo que ellos van manejando la situación y se van dando cuenta que sigo siendo una humana igual que ellos, pero sí influye. Ok, es interesante porque aquí el factor de género influye en cuanto a cómo tú ves la población con la que estás manejando, porque pues para bien o para mal hay una diferencia en cuanto a cómo se experimentan conceptos de salud mental, pero también el género es una consideración para tú considerarlas a ti misma, de cómo ellos van a reaccionar a ti y cómo maniobrar estas cosas. Pero fíjate, es interesante, interesante. Entonces, algo, bueno, que si te sientes cómoda, claro, estás hablando de esto, el, tu percepción de los hombres antes y ahora, después de haber trabajado tan cercanamente con estos hombres, ¿ha cambiado? ¿Cómo piensas sobre los hombres? ¿Cómo piensas sobre si acaso algunos retos que enfrentan estos hombres? ¿Qué me podrías decir de eso? Tengo que decir que ha cambiado muchísimo, definitivamente. A veces uno se deja también influenciar, ¿verdad? Somos personas, constantemente estamos recibiendo estímulos, así que como mujer uno se deja influenciar por toda esta información, también por las experiencias de vida o cómo otras mujeres interpretan, pues uno adquiere también esas interpretaciones acerca de lo que sienten los hombres, piensan los hombres. Así que trabajar directamente con ellos y como psicóloga, ¿verdad? Trabajamos mucho con la escucha activa, así que permitirme adentrarme en escuchar, en prestar atención y comprender esa forma de pensar de los hombres ha cambiado mi perspectiva definitivamente. Y yo creo que, ¿verdad? Creo, ¿no? Lo que puedo ver y experimentar es que el reto es el que rápido asumimos esos roles en los hombres, ya sea de forma inconsciente o consciente, y no nos detenemos a escucharlos o tratar de entender de qué forma ellos están viendo alguna situación en particular, cómo la están sintiendo, qué piensan de ella y poder compartir información entre ambos géneros. Ok, perfecto. Fíjate, esto es una conversación o un comentario, idea que ya se han repetido 2 o 3 veces en el podcast durante los episodios. El hecho de que esta, este proceso de abarcar la salud mental en hombres debería incluir a más hombres que están siendo los que enseñan, los que educan, los que dan el tratamiento y estas dinámicas, porque las mujeres, por ejemplo, en tu caso, bueno, no en tu caso, en general, pueden haber mujeres que han tenido diferentes experiencias posiblemente adversas con hombres, pensemos violencia doméstica o percibir algún tipo de violencia en la sociedad o algo por el estilo, el consumir constantemente los medios noticiarios que de lo que hablan son los pues, feminicidios y estas cosas que puede generar como una histeria colectiva y no histeria de forma de invalidar claramente, una histeria, una preocupación genuina. Entonces, no podemos esperar que las mujeres sean parte de las personas que reciben este tipo de violencia y a la misma vez sean las únicas responsables de llevar a cabo el cambio. Pensamos en feminismo, pero el feminismo no es solamente para las mujeres. Entonces, en este proceso ha sido interesante porque he hablado con muchas mujeres que tienen una intención de ser empática hacia hombres, de trabajar estos temas, de darle cariño a estos hombres, abarcar estas conversaciones con hombres en sus vidas, sean padres, parejas, amistades o algo por el estilo. Pero entonces
hay cierta barrera en algunas de estas personas porque han recibido ese tipo de violencia de género y todo lo demás. Así que es algo conflictivo, por decirlo así. Pero entonces, a base de tu experiencia, bueno, qué ha sido lo que más ha funcionado para tú, como terapeuta, como mujer, como persona, para tú conectar con estos hombres y trabajar esas situaciones que traen a la clínica? Lo más que utilizo es escenarios, presentarle escenarios o traer ejemplos de la vida diaria, ¿verdad? Para lograr traer estos ejemplos y trabajarlos, ahí va a ser bien importante esa escucha activa, porque un ejemplo que puedo dar es que me traía mucho la situación de que los padres son ausentes, o sea, pueden ser ausentes, como que la madre es la que siempre está. Y me veía siendo vulnerable con ellos diciendo, tengo una relación excelente con mi papá y siempre ha sido hermosa. Así que yo creo que si se trabaja estos estereotipos y trabajamos con nuestras emociones, podemos esparcir esa bondad, ese amor a todas las personas. Así que lo que me veía mucho, utilizando muchas técnicas, iban hacia esa línea de presentar escenarios, presentar ejemplos, ya que también los estudios validan que de cierta manera los hombres son más de accionar, son más concretos, así que utilizaba esa información para poder presentarlo de esa manera. No que en otros aspectos o con otras poblaciones también el ser concreto ayuda, pero ¿verdad? Teniendo esa información en la mente, pues presentaba muchos escenarios, o sea que era trabajar mucho con resolución de conflictos y ejemplos que ellos pudieran aplicar en el momento, para así comenzar esa reestructuración cognitiva y que ellos y empezar a reflexionar y confrontar y cuestionar esos estereotipos y esos prejuicios que ellos tenían. Perfecto. Y fíjate, con eso de que usaste la noción de que a los hombres les gusta tomar acción y todo, eh, en cuanto a la percepción de estos hombres de su propia masculinidad, ¿tú dirías que tendrían un esquema sólido o una percepción sólida de lo que es el concepto de su masculinidad? Entiéndase las características tradicionalmente asociadas a hombres. ¿O dirías que es más común confligir con su sentido de masculinidad? ¿Qué me diría? Yo diría que sí, en mi experiencia, los estereotipos sí están bien marcados, bien establecidos. Cuando escuchaba, ¿verdad? Cuando los escuchaba, notaba que también es algo que habían aprendido, así también fueron sus tíos, sus padres, sus hermanos, sus bisabuelos, así que son estereotipos que son heredados y se van encargando, por decirlo así, genéticamente y lo van trayendo también a su vida sin que se den cuenta y no es hasta que se les empieza a hacer preguntas en terapia que ahí es que ellos entonces ven otras posibilidades de lo que es ser masculino. Ujú. Ok, perfecto. Entonces, eh, de una forma coloquial, saliendo del ambiente terapéutico, ¿qué tú recomendarías o cómo tú piensas que sería una buena forma de abarcar la salud mental en hombre si yo soy una persona, puede ser mujer, hombre o cualquier género, que está interesada en ayudar a un amigo, a un padre, a una pareja o algo por el estilo, a trabajar con su salud mental, como que de poder decir alguna recomendación? ¿Qué tú piensas que sería una buena forma de sutilmente pues empezar esas conversaciones? Yo creo que va a ser un poco repetitivo, pero según mi experiencia de lo que he visto, Ujú. va a ser importante escuchar, eh, pero teniendo en cuenta de no asumir. Muchas veces, a veces pensamos, no, el hombre necesita esto, el hombre necesita trabajar los estereotipos o trabajar los prejuicios y a veces nos encerramos
en ciertos aspectos, ciertas necesidades que tomamos, pero debemos reflexionar, debemos pensar que ellos también son seres humanos y que ellos mismos te van a decir qué es lo que necesito si se sienten o se encuentran en un espacio en el que se sintieron cómodos para presentar esa vulnerabilidad. Así que de forma coloquial en el día a día va a ser importante que no asumamos y que lo dejemos hablar. Y si en un momento el hombre logra hablar, eh, escuchar, ¿verdad? ¿Cómo lo digo? Sin juzgar, sin ningún juicio, tratando de entender para que así haya este espacio de confianza y así poco a poco, dentro de las herramientas que uno pueda tener en el momento, ayuda. Y si no, pues, ¿verdad? Si es algo más complicado, si ven que es algo que ya está afectando su vida, pues entonces recomendar, ¿verdad? La ayuda en el área de salud mental. Pero veo muy importante ese permitirse escuchar y no asumir lo que ellos puedan necesitar o sentir. Sí, está interesante. Fíjate, yo creo que varias veces durante esta conversación se ha tocado el hecho de expectativa, de asumir, de la percepción de que las cosas son de tal forma específicamente o algo por el estilo. Y vemos precisamente que eso es lo que nos lleva al problema actual, donde muchos hombres, por ejemplo, conflige su sentido de masculinidad con el hecho de que pues a lo mejor pues no miden 6 pies o no son fuertes físicamente o no son de cierto tipo de estándar de belleza o algo por el estilo, o la capacidad económica. ¿Me entiendes? Que es como que hay una expectativa, pero hay una dificultad en alcanzar la expectativa. Entonces, para la gente que trabaja con hombres, pues está la expectativa de que son así o asá, y eso puede limitar o cohibir a que estos hombres reciban servicios, porque si, por ejemplo, lo que han recibido invalidación acerca de su salud mental, se crea la expectativa de que van a seguir recibiendo eso. Entonces, fíjate, a base de lo que de lo que has experimentado en este proceso de terapia, específicamente a hombres, y por tu percepción general como persona, como mujer en Puerto Rico y todo lo demás, ¿qué tú pensarías que es lo más esencial, lo más importante que deberíamos estar trabajando actualmente en cuanto a la educación hacia los hombres, la crianza hacia los hombres, hacia los niños? ¿Qué tú tendrías en mente para eso? Mira, para poder trabajar en esa área de la crianza, va a ser bien importante normalizar la ayuda en el área de salud mental, crear espacios, ¿verdad? Como lo que ustedes han hecho también de terapias grupales en donde sean hombres con hombres identificándose en sus necesidades, identificándose en situaciones y de cierta manera que los mismos hombres que tengan quizás esa valentía, o por decirlo así, no sé si es la palabra correcta, la valentía o la comodidad de hablar de sus emociones, pues que lo comiencen a hacer, para que así sirvan de modelo a estos hombres que no se atreven y así se normalice y se fomente el conectar con las emociones, el conectar con estos estereotipos que hay que trabajar y el conectar hombres con hombres también, fomentar esa amistad. Y me refiero porque también una ejemplo que traigo mucho a ello es que quizás en las mujeres se nos hace más fácil buscar si hoy tengo ganas de llorar, pues puedo llamar a una amiga y decirle quiero llorar y voy a ir a tu casa y nos sentimos en esa comodidad de llorar. Pero les hacía la pregunta, ¿ustedes tienen a un amigo que puedan ir a llorar, llamarle y decirle voy a llorar contigo? Así que va a ser bien importante el crear estos espacios seguros en el que puedan sentir esa comodidad en conectar con esas emociones, en relacionarse con otros hombres que también puedan sentir esa seguridad en esa área emocional y seguir normalizando lo que es la salud mental. Perfecto, claro que sí. O sea,
el lado oscuro de tanta expectativa es cómo uno rompe con estas cosas y la necesidad, porque claro, y por ejemplo en este proyecto nosotros no buscamos erradicar la masculinidad o que el hombre se sienta masculino o algo por el estilo, es más bien esa expectativa. Y más allá de la expectativa, la rigidez con la que se practican esas expectativas, con la que se imponen de hombre a hombre, de hombre a mujer, de mujer a hombre o cualquier dinámica similar. Y es interesante porque no es simplemente tú decirle, ah, dale, pues habla sobre tus emociones. Es que qué tipo de sistema de apoyo tiene la persona alrededor, o sea, tiene verdaderamente las personas para hablar las emociones, como tú bien dices. Entonces, ¿cuál es la noción o la capacidad de la persona? O sea, ¿cuán susceptible eres para recaer en esa mentalidad de las expectativas tan rígidas de que el hombre tiene que ser esto o algo por el estilo? Que es tremendamente problemático, pero gracias a personas como tú y otros profesionales con los que he tenido el placer de hablar y el trabajo que hacemos en este proyecto, estamos poco a poco, de Qué cierta bueno. forma, intentando trabajar este tema. Al igual que hay otras personas responsables por esto, trabajadores sociales, educadores, personalidades de los medios y este tipo de cosas. Pero sí, entonces, para cerrar el episodio, vamos para pedirte un consejo, o sea, y esto es directamente a los hombres que están escuchando este podcast. ¿Qué tú le dirías a esos hombres para que puedan empezar o mejorar, en todo caso, si ya lo han empezado, su camino a trabajar con su salud mental? Mira, si hay algún hombre que está viendo este podcast y se ha identificado con alguno de los puntos que se hablaron, eh, piensen que la mejor medicina es la preventiva. No tengan miedo de que si hay algo que les incomoda, si hay algo que se les está haciendo difícil trabajar, no tengan miedo en buscar esa ayuda en salud mental, aunque consideren que quizás no es una situación que los ha incomodado bastante al punto de desesperarse y llegar, ¿verdad? En situaciones más complejas. Así que piensen en eso. La prevención es muy importante. Si desde ahora ya identificas que tienes que trabajar alguna área emocional, alguna área en cuestión de pensamientos o formas de ver la vida, pues va a ser importante buscar esa ayuda. No llegar hasta que ya esté integrado en nuestra vida, ya sea difícil manejarlo, ya exploté o llegué a situaciones más complejas para buscar esa ayuda, sino que el momento es ahora. Si te has identificado con algunos de estos puntos, ya sabes que contactar las líneas de ayuda, buscar el psicólogo más cercano, para que así comiences este camino hacia apreciar y abrazar tu salud mental. Perfecto, perfecto. Y sí, me encanta el enfoque que da en la prevención, porque debidamente este proyecto se basa en la prevención. Nosotros no trabajamos directamente, por ejemplo, con personas encarceladas o algo por el estilo. Estamos trabajando con las personas que están afuera, en el mundo, libre, que es posible que hayan cometido algún acto de violencia y no se hayan dado cuenta, o se han dado cuenta y están en un proceso de reformarse o algo por el estilo. Pero nosotros nos basamos en la prevención y por eso tanto enfoque en la educación, en el diálogo crítico sobre cómo nos definimos nuestra masculinidad, cómo la practicamos, cómo la observamos en otras personas y qué pensamos, qué ideas construimos a base de eso. Pero sí, definitivamente la prevención sería la clave. Total, porque también ahora mismo, si uno ve el panorama, tanto apoyo que le estamos dando a víctimas de actos de violencia de género o algo por el estilo, lo cual es completamente necesario. Pero llega un punto donde hay que diversificar el enfoque y en vez de solamente apoyar a la víctima, es tratar de prevenir que suceda lo que sea que esté sucediendo. Entonces, han habido iniciativas defectuosas, por ejemplo, decirle a la mujer, mira, no te vistas así o no haga esto, como tal de no ponerte en situaciones de riesgo, cuando en realidad deberíamos estar educando al posible agresor para que no se convierta en agresor o agresora también. Exacto. Porque si no, pues estamos como que quedándonos a mitad. Estoy muy, muy de acuerdo que a veces las líneas de ayuda en general de cualquier agencia pues van más cuando ya el problema está, en vez de dirigirse a la prevención y la educación. Y eso es muy importante porque, bueno, en general las personas muchas veces no se dan cuenta que están creando conductas que predicen
que pueden llegar a problemas más serios. Y es importante porque ese proceso de que ellos pasen por identificar cuáles han sido sus malos hábitos, conductas incorrectas, para Ujú. así poder prevenir y que no caigamos en situaciones difíciles, sino que disminuyamos, porque ya les estamos enseñando a identificar esos aspectos para que disminuyan o al punto de que se logre eliminar. Pues entonces nada, ahora sí, para cerrar el episodio, como siempre, notificamos que este episodio, ninguno de los contenidos de la página de Masculinidad 98 sustituye el proceso de terapia. En caso de que usted se identifique con algún tipo de síntomas acerca de cualquier trastorno o piense que debe trabajar su salud mental de alguna forma, por favor, comuníquese con su plan médico o con cualquier persona que pueda ayudarle a acceder a estos servicios con un profesional. Habiendo dicho eso, Ginny, mil gracias por el diálogo de hoy, me encantó. Si quieres, por favor, para dar tus redes, para que la gente pueda seguirte. A ti, sí, me pueden conseguir como Sick de psicóloga, Sick Jenny, tanto en Instagram como en Facebook. También pueden poner mi nombre completo, Ginny Martínez, psicóloga. Ahí estaré atendiéndolo y si quieren una información también adicional, ahí me pueden escribir, que tan pronto esté disponible, contesto sus preguntas. Excelente. Eso sería, en Instagram sería Sick Jenny, sería PSICJEANNIESPC. Por si acaso, porque Ginny a veces lo escriben de un millón de formas diferentes, para que la gente no se confunda. Yo me confundiría. Exacto, Pero gracias. nada, sí, sí, claro. Pero nada, ya, con eso cerramos el episodio. Mil gracias y nos veremos para la próxima.